Saludo afectuosamente a mis hermanos y hermanas integrantes de la directiva de la Escuela Dominical Esdras de la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo. Y vamos a dar comienzo a nuestra segunda plática con respecto al libro y su contenido, ¿Quiénes somos los presbiterianos? Así que sean ustedes bienvenidos y mi amor con todas las personas que puedan estar atentas cuando vean este video. Como muchos de ustedes saben, me gusta contextualizar las explicaciones que damos con respecto a los personajes históricos, ya sean bíblicos o de la historia en general. Justo es decir, que aparte de Erasmo de Róterdam, muchos otros pre-reformadores influyeron notoriamente en la vida de Martín Lutero. Vamos a hacer un poco de justicia, incluyendo a algunos que son más sobresalientes en la historia, y como ustedes pueden darse cuenta, son personajes que a veces tienen más de 50 años de diferencia en cuanto a la fecha en que actuaron. Quizá el primero que tenemos que considerar es Claudio de Turín. No tenemos la fecha exacta de cuándo nació, pero Claudio de Turín murió en el año 832. Este varón de Dios fue de origen español y llegó a ser obispo de Turín porque cuando Ludovico Pío subió al trono de Francia, le encomendó la tarea de ser el obispo en esa ciudad, la ciudad de Turín. Por eso lo conocemos como Claudio de Turín. Su legado para la Reforma es que este hombre de Dios rechazó la veneración de las imágenes. Además de eso, creía firmemente en la predestinación conforme a el pensamiento del doctor San Agustín de Hipona. Manifestaba abiertamente que no estaba de acuerdo con que la Iglesia se atribuyera el único medio de comunicación entre Dios y los hombres. Aparte, en su obra literaria, este varón de Dios pre-reformador hizo comentarios sobre el libro de Génesis, sobre el libro de Éxodo, Levítico, y además de las cartas del apóstol San Pablo. Así que con esta forma de pensamiento es por ello que lo podemos situar dentro de lo que serían los pre-reformadores que influyeron en la vida de Martín Lutero. Luego sigue en turno Pedro Baldo. Pedro Baldo, ni más ni menos, fue el fundador de la Iglesia valdense. En México no es muy conocida, creo yo. Quizá haya un poco de presencia de estos hermanos en algunos lugares, pero fundamentalmente están en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, y son grupos numerosos. Y como nos podemos dar cuenta, ellos provienen desde antes de la Reforma. Precisamente
cuando Pedro Baldo, con sus enseñanzas, tuvo hermanos, gente que siguió su forma de pensamiento porque, por supuesto, estaba fundamentado en la Biblia y los guiaba a Cristo para vivir conforme a las enseñanzas de Cristo. A lo mejor, si consideramos literalmente su lema de Pedro Baldo, nos parece estricto, riguroso, porque estamos muy acostumbrados a la comodidad y a conseguir riqueza en este mundo. Pero el lema de la iglesia valdense es: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Bueno, cuando menos Pedro Baldo así lo hizo, y sus seguidores también determinaron poder seguir esta vida. Por eso también se les conoce como la iglesia de los pobres. Estos grupos valdenses, por supuesto que cuando ya estalló de manera fuerte y formal la reforma con Martín Lutero, entonces este grupo de valdenses esparcidos en muchos lugares de Europa se unieron totalmente a la causa de la reforma, porque vieron ellos que Martín Lutero tenía los pensamientos y la fe puesta en Jesucristo y la Sagrada Escritura como la única regla de fe, norma de fe para la vida y para la conducta. Muy bien, pues este varón, decíamos, murió en el año 1205 y creo que nosotros, como conocedores de esta historia, no tenemos menos que dar gracias a Dios por la vida de los valdenses y por este pre-reformador que vivió del año 1140 al año 1205. Pasamos ahora a John Wycliffe, que nació en 1324 y murió en 1384. John Wycliffe es considerado como la estrella del amanecer de la Reforma. Un título muy hermoso, pero si ustedes conocieran su vida a detalle en la historia, se darían cuenta que lo tiene bien merecido, porque vivió como un cristiano evangelista, diríamos, no como cristiano católico romano, como se llamaban en aquella época. Este hombre nació en Inglaterra y fíjense ustedes que hubo tal crueldad con él que cuando lo mataron y murió en la hoguera, fue porque desenterraron sus huesos 43 años después de su muerte y volvieron a quemarlo para que esos restos quedaran totalmente calcinados, porque se les ocurrió que las cenizas las aventaran al río Swift, que es un afluente, un río allá en Inglaterra. Cuando murió el Papa Gregorio XI, había emitido 5 bulas en contra de John Wycliffe, y dentro de esas 5 bulas había 18 cargos titulados con un nombre que es vergonzoso, en donde le llaman el maestro de los errores. Realmente los que estaban en un gran error eran ellos,
los que lo mataron por segunda vez, vamos a llamarlo así, que desenterraron los restos de su cuerpo después de 43 años de muerto y lo convirtieron en cenizas y lo arrojaron al río Sul, allá en Inglaterra. Sea este varón también recordado porque realmente fue el lucero, la estrella del amanecer de la Reforma. En 1370 nació un hombre muy apreciado por su aportación a la Reforma, que también es un gran pre-reformista. Se llama Jan Hus. Jan Hus nació en 1370 y murió en 1415. Pero este hombre, a pesar de que era su pobreza muy grande, cuando era niño, logró tener un apoyo de personas ricas para poder él estudiar teología y poder prepararse dentro de los seminarios y adquirir doctorados en la teología de la palabra de Dios. Jan Hus nació en Checoslovaquia, lo que hoy conocemos como Checoslovaquia. En aquel entonces se llamaba la Bohemia Meridional. Obviamente estaba dentro de toda la jurisdicción del rey de Francia, junto con la parte sur de Alemania. Él, aparte de sus escritos y aparte de sus enseñanzas y tantas predicaciones que tuvo, él dejó un legado por escrito en donde estaba totalmente en contra de las indulgencias que se vendían por parte de la Iglesia romana y que con una autoridad que no tenían los sacerdotes perdonaban pecados. Claro, a toda costa había que enriquecerse y como el hombre está inclinado siempre hacia el mal, pues encontraron una mina de oro inagotable por ese entonces. Enseñaba también que Cristo, solo Cristo, es cabeza de la iglesia. Con esto le daba una estocada fuerte al Papa y a la iglesia romana, porque no reconocía la autoridad del Papa diciendo que solamente Jesucristo era la cabeza de la iglesia. Cuando él estaba en la hoguera, también fue quemado en la hoguera, Jan Hus dijo: tomo a Dios por testigo de que nunca he enseñado herejías, ya que fue la acusación principal por la cual fue condenado a la hoguera. Después de Jan Hus, tenemos a Jerónimo de Praga. Observen ustedes que Jan Hus nació en 1370 y Jerónimo de Praga nació en 1379. Jan Hus murió en 1415 y Jerónimo de Praga murió en 1416. ¿Qué significa esto? Significa que eran paisanos, eran conciudadanos. Ambos nacieron en la República Checa y ambos trabajaron y colaboraron fervientemente por la obra de Dios en las predicaciones y, por supuesto, en contra de la autoridad papal de su época. Jerónimo de Praga, 9 años menor que Jan Hus, lo conoció en la universidad, fueron muy amigos, cercanos, a tal grado que en cierta ocasión, cuando el Papa prohibió la predicación en público, entonces Jerónimo se trasladó a Alemania y en la ciudad de Oxford
compró todos los libros de John Wycliffe y se los trajo a Jan Hus para que los leyera de primera mano directamente de los libros y pudiera fortalecer más su fe en su movimiento que él tenía, con lo cual Jerónimo estaba identificado. En 1415, cuando Jan Hus fue encarcelado y fue llevado a la hoguera, también atraparon a Jerónimo de Praga. Pero Jerónimo de Praga estuvo 8 meses en la cárcel. Por eso es que hay un año de diferencia. Jan Hus murió en 1415 y Jerónimo de Praga murió en 1416. Este año de diferencia es porque Jerónimo estuvo 8 meses en una celda. Sin embargo, ocurrió algo muy triste y muy lamentable. En esos días, queriendo él obtener su libertad, se retractó de todo lo que él había proclamado en sus predicaciones. Se retractó. Declaró obediencia y fidelidad a la Iglesia Católica Romana. Además, dijo que John Wycliffe y Jan Hus eran herejes. Esto lo hizo con tal de obtener su libertad. Pero con Dios no jugamos. Claro, esto me recuerda al apóstol Pedro, ¿no? Que también negó a Jesucristo. Y al igual que Pedro, tuvo una segunda oportunidad para ser reivindicado porque se arrepintió de corazón de haber negado a Jesucristo, y lo mismo pasó con Jerónimo de Praga. El resto de los días que permaneció en la cárcel fueron suficientes para que él otra vez tuviera remordimientos, se arrepintiera de lo que había dicho y ahora se retractaba una vez más, pero a favor de la verdad de Jesucristo, de la verdad de Dios y de la autoridad indiscutible de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces fue también llevado a la hoguera, porque a pesar de que en principio se contradijo, pero aún así sus verdugos y sus enemigos lo quemaron en la hoguera. Es curioso, ¿no? Que el Señor le tuvo tal amor que no permitió que pasara a la historia como una persona apóstata de su fe. No, sino que Dios tocó su corazón para que por medio de ese remordimiento, que no es otra cosa más que la benignidad de Dios, como dice Romanos 2:4, que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Entonces, él arrepentido nuevamente proclamó desde la celda su amor por Dios y por la auténtica autoridad de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Llegamos al año 1452, cuando nació Jerónimo Savonarola. Este hombre de Dios realmente tenía calificativos ofensivos. Le llamaban el loco, le llamaban el confuso, le llamaban el hereje. ¿Todo por qué? Porque él predicaba la palabra de Dios en el lenguaje de las personas, contradiciendo la orden papal de siglos, en donde la predicación de la palabra de Dios tenía que hacerse en latín. La gente se quedaba sin entender nada, así que Savonarola
desde un principio predicó la palabra de Dios en el lenguaje de su país, que fue Italia. Él nació en Ferrara, Italia, y murió en 1498. Este hombre, este varón de Dios, fue nombrado obispo en la ciudad de Florencia. Y ahí, cuando él predicaba la palabra de Dios, él instaba a la gente a la pureza, a la honestidad, a quitarse todo aquello que fuera vanidades. Proclamaba en contra de el Papa por los lujos ostentosos que tenían, y predicaba también en contra de la nobleza, que hacían fiestas con grandes despilfarros. Entonces, Jerónimo Savonarola, que nació en 1452 en Ferrara, Italia, fíjense que murió en 1498. Si ustedes recuerdan, Martín Lutero nació en 1483. O sea que cuando murió Savonarola en Italia, en Florencia, Jerónimo, Martín Lutero, allá en Alemania, tenía ya 15 años de edad. Bueno, curiosamente, también en el año de 1452 nació Leonardo da Vinci. Y en 1498, cuando estaba en la hoguera Jerónimo Savonarola, Leonardo da Vinci había terminado de pintar su obra La Gioconda, un cuadro que hasta la fecha se puede ver en las páginas del internet, o si ustedes van a Roma, en Italia, lo pueden ver ahí en los museos. Sus predicaciones de Savonarola cuenta la historia que acudían 10,000, 12,000 o hasta 15,000 personas cuando él predicaba. Lógicamente, esto creaba envidia en los demás predicadores de la Iglesia Católica. Sus contrarios eran los franciscanos. Más que contrarios, era la envidia que le tenían. Pero, como suele ocurrir, quizá la gran audiencia, cada vez que predicaba Savonarola, a lo mejor a él lo fue llenando de ciertas vanidades, aun cuando él no reconocía que fuera vanidoso, pero procreó la idea de construir una gigantesca hoguera en la plaza, en el centro de Florencia. Él construyó la hoguera de las vanidades en la plaza de la Señoría Florentina. ¿A qué se llama entonces esto de la hoguera de las vanidades? A una gran pira, una enorme pira en donde Savonarola mandó a poner mucha leña, mucho aceite, mucha resina, para que la gente arrojara ahí sus obras de arte, sus joyas, sus perfumes, sus vestidos caros en el caso de las mujeres, sus trajes caros en el caso de los hombres, y quemarlo todo y destruir la vanidad en toda la ciudad. Pues esto a muchos no les gustó, sobre todo a la corte papal, no le gustó. Entonces, como Jerónimo predicaba diciendo, yo no tengo miedo al fuego de la hoguera. ¿Por qué? Porque yo no tengo vanidad, porque yo soy honesto, yo no me quemaría yo ahí en la hoguera de las vanidades. Y en ese entonces le escuchó hablar de esto un varón de los franciscanos. Este hombre, que se llamaba Francesco de la Puglia,
lo retó y le dijo: Jerónimo Savonarola, te desafío a que el 25 de marzo de 1498, cada uno de nosotros, tú y yo, seamos atados en una gran hoguera. Y si tú no te quemas, es porque tú tienes la razón. Y si yo no me quemo, es porque yo tengo la razón. Ante toda la multitud, Savonarola no tuvo más que aceptar. Pero, ¿qué creen ustedes? Que llegó el día 25 de marzo de 1498 y se presentó Francesco de la Puglia. Pero ¿quién no se presentó? Jerónimo Savonarola. Y entonces la gente dijo que era un fraude. Y lo fueron a buscar y a perseguir, lo atraparon, lo llevaron a las autoridades y lo mataron en la hoguera en 1498. En ese mismo año, cuando fue desafiado por Francesco Puglia. Esto es triste. Esto es triste. No sabemos qué hubiera pasado si Jerónimo Savonarola hubiera aceptado y se hubiera presentado al reto. Pero bien podía haber exclamado, como hicieron los amigos de Daniel: y si no, sépalo tú, oh rey, que aunque nos muramos, de todos modos, no voy a adorar tus imágenes. Él pudo haber dicho y morir como un héroe y como un mártir en la hoguera, tal y como ya habían pasado por la hoguera otros tantos varones de Dios. Como pueden darse cuenta, hermanos, estos varones contribuyeron a fortalecer la fe de Martín Lutero. ¿Y por qué decimos esto? Porque Martín Lutero fue un hombre de muchas lecturas. Él buscaba en las bibliotecas de los monasterios y allí encontraba los libros que habían escrito estos varones. El lucero del amanecer de la Reforma, John Wycliffe. Él dejó muchos libros escritos y Martero los leía y luego se preguntaba cómo es posible que a este monje, a este fraile, lo hayan llevado a la hoguera si sus predicaciones son profundamente bíblicas y con una gran fe con la cual predicaba este hombre. Bueno, ¿qué les parece si continuamos? Vamos ahora otra vez a rescatar lo que dijimos acerca de Erasmo de Róterdam. En la lista que hemos mencionado, pues se une también Erasmo de Róterdam, que ya lo mencionamos como una persona que influyó no solamente en Martín Lutero, sino que influyó también en otros líderes en otros países. Como sacerdote católico, Erasmo fue una gran figura importante en la erudición clásica porque escribió muchas obras y tradujo ediciones latinas y griegas del Nuevo Testamento. Plantearon cuestiones que serían influyentes en la Reforma Protestante y también en la Contrarreforma. Acuérdense ustedes, hermanos, que la Iglesia Católica también tuvo una reacción que se llamó Contrarreforma y, bueno, lo que ganó la Iglesia Protestante a favor del pueblo es que, como parte de la Contrarreforma, la Iglesia Católica abolió la venta del perdón, la venta de las indulgencias. Ya ahora el papel en donde ofrecían el perdón a las personas ya no tenía ningún valor, así que ya
la gente no tenía por qué pagar para que sus pecados fueran perdonados. Dentro de la Iglesia Católica también hubo un despertar con respecto a la fundación de nuevos conventos, de catedrales, ya que precisamente en ese tiempo Martín Lutero decía en una de las 95 tesis que por qué siendo el Papa uno de los hombres más ricos de los ricos que había en los países, ¿por qué no él tomaba de su propio dinero y construía la Basílica de San Pedro, en lugar de estar explotando a la gente pobre, muchos de ellos necesitados, para que ellos aportaran a la construcción de esta basílica ostentosa? Entonces, esto, por supuesto, contravino con los intereses del Papa, y por eso es que Martín Lutero fue excomulgado. Pero dentro de esta contrarreforma, tomando en cuenta que el contexto de la historia, cuando Martín Lutero nació en 1483, precisamente en 1492, Cristóbal Colón descendía a las costas de lo que más adelante se conoció como América. Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492, justo cuando Martín Lutero nació en el 83, son 9 años de edad. Tenía 9 años Martín Lutero. Y cuando él ya tenía, cuando en 1517 él clavó las 95 tesis en la puerta de la abadía de Wittenberg, en Alemania, entonces, pues ya estaba muy próxima la conquista de la Gran Tenochtitlan, y por supuesto con Cristóbal Colón llegaron frailes y monjes a las tierras de lo que se conoció después como la América, y muchos de ellos pues ya estaban evangelizando a los nativos de estas regiones. Y nos encontramos nosotros con una gran relación de construcciones aquí en el Nuevo Mundo, en el Nuevo Continente, de construcciones de enormes catedrales, de enormes conventos, para dar lugar a la enseñanza y la evangelización de los nativos de esta nueva tierra. Bueno, pues precisamente en 1529, aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la calle de Fiallo e Independencia, se encuentra los vestigios, porque ya es una cosa muy pequeña, lo que era el convento de Santo Domingo, conocido como el convento de San Pablo. Ahora ya nada más es un museo cultural, pero en aquel entonces llegaba desde Fiallo hasta la avenida Juárez y descendía un poco de Michoacán. Y era tan grande, enorme ese convento, creado por los dominicos en 1529. Fíjense ustedes, justo el año en donde Martín Lutero había tenido el debate histórico con Ulrico Zwinglio acerca de la Eucaristía. Ese debate o la conferencia que tuvieron estos líderes de la Reforma fue convocada por Felipe de Hesse allá en Alemania. Y en ese año ya estaba aquí en su apogeo la evangelización de la gente nativa
pues de todo lo que era ya la Nueva España, y ya habían venido hasta acá, hasta Oaxaca, y los dominicos ya estaban evangelizando. Y precisamente en 1526, otro monje, otro fraile, había viajado hasta lo que hoy es Juquila, y llevó dentro de su equipaje que cargaba en un burro, llevaba una imagen de una virgen de aproximadamente 30 centímetros. Esta imagen, 30 centímetros tenía de tamaño, y este fraile se llamaba Fray Jordán de Santa Catalina. Llegó hasta el pueblo de Amialtepec, y durante su estancia tuvo a su servicio a un hombre de campo, un campesino, a quien educó en la religión. Al paso de unos meses, él tuvo que regresar a su tierra de origen, y le dejó al campesino la Virgen de 30 centímetros de alto por 4 centímetros de grueso, y la falda de esta Virgen en su anchura medía 15 centímetros. Bueno, esta Virgen se llamaba en aquel entonces la Purísima Concepción, que el fraile Jordán de Santa Catalina lo dejó en manos de este campesino. Pues ahí fue el origen de la Virgen de Juquila, que hasta hoy recibe grandes peregrinaciones, excepto en este año por causa del COVID, ¿verdad? La gente tuvo que quedarse en casa, pero a saber si no hicieron muchas fiestas en sus respectivos lugares y evitaron la peregrinación. Pero ¿qué es esto, todo esto? Pues es la Contrarreforma. Es la manera como reaccionó la Iglesia Católica de Roma y su papado para llenar de idolatría a todos los pueblos conquistados aquí en la nueva tierra de la América. Tan es así que el día 30, en el año de 1531, allí en el Cerro del Tepeyac, la Iglesia Católica dice que a un hombre humilde, también a lo mejor jornalero, se le apareció en 1531 la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Y díganme ustedes si no esta historia o leyenda ha tenido tanta idolatría en nuestro país. Bueno, todo eso se hubiera quemado en la hoguera de las vanidades, porque dice el profeta Jeremías que las costumbres de los pueblos son vanidad, porque es idolatría. Pues Erasmo de Rotterdam fue un hombre que influyó en Martín Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán, en William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, Ulrico Zwinglio tradujo la Biblia de Zúrich, Teodoro Beza tradujo la Biblia en francés en esa misma época de la Reforma, y Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español. Pero ahí está, hermanos, de una manera general, yo quisiera tener oportunidad de dar más detalles de este auge de idolatría de las vírgenes. En Francia, la Virgen de Lourdes, en España, la Macarena, en Jalisco, en San Juan de los Lagos, aquí mismo la Virgen de la Soledad, aquí en Oaxaca. Y bueno, esas vírgenes vinieron ya más con
más tiempo adelante de la Reforma, pero ya estaban encarrilados, ya estaban por propia inercia los pueblos yendo en pos de la idolatría. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos, si nosotros les platicamos ahora que en el mundo en que vivió Martín Lutero, en ese mundo se pagaba para salir de las llamas del infierno? Y usted enviaba gente a la hoguera simplemente porque pensara distinto a usted. Usted pagaba para recibir el perdón de pecados mediante un documento que se llamaba indulgencia. Y lo peor quizá, los teólogos cristianos occidentales, hasta el siglo XVI, la época de la Reforma, ellos creían a pie juntillas que el acto redentor de la gracia divina tenía la cooperación de la voluntad humana. Es decir, dentro del contexto de esta creencia, el hombre ayudaba a Dios en su salvación. Así, dicho de esa manera. Por eso es que nos gusta que Martín Lutero haya pegado las 95 tesis, cuestionando las prácticas religiosas en torno a las indulgencias e invitando al debate a todas las personas en general, académicos, estudiantes, obreros, campesinos, artesanos, pintores, escultores, todos podían tener participación en este debate. Este debate, Martín Lutero no lo apuntó como las 95 tesis, sino que le llamó el cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Y como lo escribió también en latín, entonces se llamó Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Lo voy a repetir. Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Así se llamaba el documento que ahora conocemos como las 95 tesis de Martín Lutero. Bueno, la amistad entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam era muy grande. Realmente, Erasmo decía de Martín, es la única persona que públicamente puedo confesar que yo admiro. Así de esa manera se expresaba Erasmo de Martín Lutero. Una persona que yo admiro y estoy de acuerdo con sus ideas. Y por su parte, Martín en sus cartas elogiaba sobremanera a Erasmo de Rotterdam. Esto me recuerda a un dicho en latín que dice asinus asinum fricat, que significa el asno frota al asno. Pero pensemos que había sinceridad en los dos varones, en estas dos personas. Erasmo escribía a Martín Lutero, Lutero le contestaba, y siempre en sus cartas de Martín Lutero él decía que él era un hombre con una mente brillante, con una gran mente llena de libertad, y que aunque era humanista, pero él era un varón que traía mucha luz al pueblo a través de la traducción del Nuevo Testamento al griego, y que después Martín Lutero lo puso en alemán. Y además, en estos elogios, él también reconocía que Erasmo podía ser parte de los líderes de la Reforma. Y pasado algún tiempo, pues Erasmo se vio presionado. Él quería seguir en su propio propósito de vida, que era que la gente que no era culta, que era de escasos recursos,
pudieran tener a su alcance libros en su propio idioma, en un lenguaje sencillo, común, que él podía traducir de obras clásicas. En ese gran humanismo, él perseguía que la gente podía dejar las costumbres tradicionales llenas de pecado y de vileza y poder tener una vida de honestidad, una vida de honradez y de trabajo. Y en ese pensamiento y ese propósito, pues claro que Martín Lutero lo presionaba fuerte para que se declarara ya a favor de la reforma y le dijo Martín Lutero, mira Erasmo, queremos que tú seas ya el rostro, da la cara a favor de la reforma y sea un vocero para que seas líder allá en Holanda, en los Países Bajos. Pero por otro lado, Erasmo de Rotterdam, él decía que él mantenía su fidelidad a la autoridad del Papa. Y el Papa, a su vez, lo presionaba diciendo, queremos que ya te pronuncies en contra de Martín Lutero, en contra de la reforma. Y por supuesto que el Papa pues, le daba dinero a Erasmo, aunque Erasmo rechazaba, dice, no necesito más que para mi sostenimiento y mis libros, y lo demás no lo quiero. Era un hombre honesto, humanamente hablando. Y entonces Erasmo también se negaba ante el Papa para ser su vocero y poder atacar a la Reforma y a Martín Lutero. Esta negativa de Erasmo de trabajar para uno o el otro bando fue malinterpretado por los dos bandos. Tanto Martín Lutero como el Papa lo trataron como un cobarde, como un hombre tibio y con deslealtad. Y la Iglesia lo acusó con una frase célebre. Le dijo el Papa a Erasmo de Rotterdam, usted puso el huevo y Lutero lo empolló. Con esa ironía, ¿no? Le dijo. Y claro, Erasmo, un hombre muy inteligente y también con no menos ironía, le contestó y le dijo, sí, pero yo esperaba un pollo de otra clase. ¿Qué significaba eso? Significaba que consideraba que que Martín Lutero era una persona iracunda, explosiva, diríamos hoy en día mecha corta, ¿no? Que apenas lo enciendes y luego explota, ¿no? Hay que ser mecha larga, en donde te tardes 1 hora o 2 horas en explotar, pero ya cuando estés solito, cuando ya no ofendas a nadie con tu ira. Entonces, Martín Lutero, pues sí, le ponemos el título de mecha corta y efectivamente, dijo Erasmo, pues ni con melón ni con sandía, y así siguió su vida para cumplir el propósito que él quería. Ahora, ¿qué les parece a ustedes en este contexto el texto de Mateo 10, 32 y 33? A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Uy, como que esto sí nos llega, como que esto otra vez me recuerda a, a Jerónimo de Praga, ¿no? Jerónimo de Praga, cuando declaró que John Cleave y Jan Hus eran herejes para ver si salvaba el pellejo. Y también a Erasmo, que permaneció tibio sin pronunciarse ni a favor de la reforma, ni en contra de la reforma, ni a favor del Papa, ni en contra del Papa. Bueno, esto es para que nosotros reflexionemos. ¿Cuántas veces con nuestra conducta también dejamos de confesar nuestra fe en Dios delante de los hombres? Y dice el Señor, aquel que lo haga
yo no le confieso delante del Padre que está en los cielos. Pero el que me confiese delante de los hombres, yo diré que ese es hijo mío y que no me avergüenzo de ser su Dios. Bonita enseñanza, creo. Miren ustedes lo que tenemos ahora. A Martín Lutero se le conoce en la historia como un gran teólogo, como un gran traductor de la Biblia. Se le conoce como pastor de laicos, pastor que ministraba a otros pastores. Se le conoce como el amigo de los estudiantes, como un buen esposo, como un reformador, pero no se le conoce tanto como predicador. Sin embargo, miren ustedes, entre 1510 y 1546, que fue el año de su muerte, Martín Lutero predicó alrededor de 7,000 mensajes. ¡Qué barbaridad! En 1522 predicó 117 sermones en la capilla de Wittenberg. En 1523 predicó 137. En 1528, que es el año de la peste negra, predicó 200 sermones. Ojalá y haya pastores que en este año del COVID prediquen esos 200 sermones, predicaciones con la palabra de Dios que lleguen al corazón de los que estamos confinados, esperando la misericordia de Dios y la benignidad de Dios para que ya nos quite de esta pandemia. Solo se han conservado alrededor de 2,300 mensajes por escritos de la palabra de Dios de Martín Lutero, pero en ellos es suficiente lo que uno puede aprender con respecto a la doctrina que él sostuvo. Y sí, el capítulo 2 de nuestro libro de quiénes somos los presbiterianos, el capítulo 2 nos pide que hablemos de las iglesias luteranas, que tienen su fundador en Martín Lutero. Hermanos, estamos hablando de una gran iglesia en todo el mundo. La iglesia luterana tiene a la Biblia como regla de fe, igual que muchos cristianos y muchas iglesias. Sin embargo, acepta los libros deuterocanónicos o apócrifos. Esto nosotros también lo teníamos en Reina Valera. Ahí estaban también los libros deuterocanónicos. No los tenemos ahora porque la Sociedad Bíblica Unida en Inglaterra decidió quitarlos de las Biblias que hoy conocemos como Reina Valera, o la traducción de 1960, que ya es propiamente de la Sociedad Bíblica Unida. Su postura en cuanto a la Eucaristía, o lo que llamamos nosotros la comunión, la cena del Señor, es la consubstanciación, es decir, Cristo está presente en, con y bajo los elementos. En cuanto a la salvación, su doctrina es universalista, sin llegar a declarar que algún día todos se van a salvar, que aún el mismo diablo, el mismo Satanás, se va a salvar y va a ser recibido en el cielo. No. Esos son otros universalistas. No, lo que él dice en cuanto a la salvación como doctrina universal es lo que menciona Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, se toma así sin mayor interpretación. Y Martín Lutero y sus seguidores decidieron tomar
este texto y muchos otros en cuanto a que Dios tiene abierta la puerta de la salvación para todo aquel que cree. Es decir, Cristo murió por todos, pero el hombre acepta o rechaza, lo cual, cuando hablemos de Calvino y de sus doctrinas, vamos a platicar ampliamente respecto a este concepto en cuanto a la salvación universalista. Las iglesias luteranas creen que el Estado es un instrumento puesto por Dios. También nosotros lo creemos. Pero ellos creen que debe estar por encima de la iglesia como autoridad absoluta. Y eso creo que ni la Biblia lo acepta. Sí, el apóstol Pablo dice, sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad puesta sino que puso el Señor. Sí, pero vamos a acordarnos de las palabras de Pedro cuando le prohibieron hablar de Jesucristo. Pero Pedro dijo, consideren ustedes qué es mejor, obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Entonces creemos que Dios está sobre toda autoridad. Y como la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es el verbo encarnado, Jesucristo es el verbo de Dios, entonces creemos que Dios y su palabra están sobre toda autoridad. Bueno, pero esos son más adelante lo que vamos a platicar. El luteranismo, hermanos, tiene entre 80 y 90 millones de miembros, consultando las páginas de Internet más recientes. Tiene entre 80 y 90 millones de miembros. Esto lo convierte en el tercer movimiento protestante más grande del mundo, solo por abajo del anglicanismo y el pentecostalismo. Así que pueden ustedes darse una idea de la gran cantidad de seguidores que aún tiene Martín Lutero como siervo de Dios, como hijo de Dios, como enviado de Dios. Es la principal denominación protestante en Alemania. Y esta iglesia luterana tiene presencia oficial en casi 100 países, en los 5 continentes. Y por supuesto en Alemania y en otros países de Europa es la denominación oficial. Es decir, se nos hace un poco raro mencionarlo, pero hay que aceptar que como para ellos el gobierno está sobre la iglesia, pues los pastores reciben su sustento por parte del gobierno. Claro, en los impuestos de los miembros de cada iglesia, ahí tienen que hacer la aportación para el sostenimiento de sus pastores. Hemos de mencionar, junto con la iglesia luterana, a quien fuera el seguidor de Martín Lutero cuando éste murió en 1546. Este hombre es Philipp Melanchthon. Nació en Alemania en 1497, cuando Martín tenía 14 años de edad. Él era más chico y Martín Lutero un jovencito. Este Philipp Melanchthon, un hombre extremadamente dotado de una gran inteligencia. Dominó el latín, el griego. A la edad de 12 años ingresó a la Universidad de Heidelberg, de ascendencia judía. Cuando solo tenía 17 años, obtuvo la maestría en arte. Fue entonces designado profesor de griego en la Universidad de Wittenberg. ¿Y quién creen que estaba en la Universidad de Wittenberg dando clases de teología? Pues sí, Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero dice, yo te enseño teología y tú me enseñas griego. Y Melanchthon fue el consejero de Martín Lutero en la traducción de la Biblia del griego al alemán. En el año de 1580 surgió una serie de disputas entre los miembros de seguidores de Martín Lutero respecto a diferencia en las creencias y en la organización y
la jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, los hermanos se reunieron, trabajaron un documento, más bien 10 documentos en un libro, que está detallado y que contiene los libros o los capítulos o los trabajos que cohesionan, que le dan cohesión a la iglesia luterana. Este libro contiene los siguientes 10 puntos que son importantes en toda denominación. Quien quiera tener una denominación o quien quiera crear una denominación no debe hacerlo solo, porque entonces se crean las sectas. Pero los seguidores de Martín Lutero tuvieron mucho cuidado y recopilaron esto que vamos a decir a continuación. Número 1, el credo de los apóstoles, que está, por supuesto, en la Biblia, en la palabra de Dios. El credo de Nicea. También reunieron el credo de Atanasio. Como cuarto y quinto punto, hicieron el pequeño y el gran catecismo de Martín Lutero. Número 6, la confesión de Augsburgo en 1530, que por cierto, esta confesión la escribió Philippe Melanchthon, el que quedó a la cabeza de este movimiento luterano. Número 7, la apología de la confesión de Augsburgo. 8, los artículos de Esmalcalda. Esto fue el nombre de una batalla contra el rey de España. El número 9 de estos artículos, de estos libros, el tratado sobre el poder y la primacía del Papa. Y número 10, la fórmula de la concordia de 1576. Así, los luteranos hasta la fecha unificaron su doctrina y tienen como autoridad a aquel que muestra más fidelidad a este libro de la concordia. Por supuesto, a Dios y a su palabra, pero a este libro de la concordia, que entendemos se desprende de la palabra de Dios. Siendo Martín Lutero como era, no iba a permitir que hubiera pensamientos de hombre o doctrinas de hombre. Todo tenía que sacarse de la Santa Escritura. Recuerden ustedes que Martín Lutero jamás quiso que sus seguidores los llamaran luteranos. No, más bien este nombre surgió por sus enemigos, aquellas personas que lo trataban de humillar y hacerle daño. Y pensando en eso es que a sus seguidores le llamaban luteranos, pero él estaba muy lejos, muy lejos. Él pensaba como el apóstol Pablo. ¿Acaso Martín Lutero murió por vosotros? ¿Acaso Martín Lutero ha dejado enseñanzas que no sean de la Biblia, que sean nuevas por inspiración propia? No, de ninguna manera. Él no quería ser como lo que sus seguidores lo hicieron. Por eso hoy en día existen las iglesias luteranas y son la tercera denominación de iglesias protestantes más grandes del mundo. Hermanos, que Dios les bendiga. Envío un saludo afectuoso a la directiva, los integrantes de la directiva de la Escuela Dominical Esdras, que son mis hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo. Raquelito, Dios le bendiga. Hasta pronto.